todavía no saben lo que tienen encima de la mesa realmente. Llegar a 2050 con la neutralidad de carbono es un reto muy, muy importante, sobre todo sabiendo cómo vamos y cómo estamos evolucionando y las capacidades que tenemos de trabajar en los diferentes sistemas para confluir en esa neutralidad en el 2050. Y por último, yo creo que ha sido también solidario. No es todo lo que se quería, ya sabéis que una de las propuestas que se llevaba a Glasgow era que 100.000 millones de dólares se repartiesen entre todos aquellos países que son, bueno, que están en vías de desarrollo o que no tienen capacidad de hacer frente a los cambios que vienen. Y bueno, no se han conseguido los 100.000, obviamente, pero se ha conseguido que la mayor parte de los países, y entre ellos estoy citando como siempre a las grandes potencias, pues realmente firmen y se solidaricen y que empiecen a poner fondos de verdad para intentar paliar ese problema. Pero igual te estoy hablando demasiado y es mejor que me vayas preguntando. No, que va. No, yo soy muy crítica, o sea, soy bastante crítica con este asunto de los 100.000 millones. Es un asunto muy... se viene arrastrando, ¿verdad? Desde hace ya bastantes cumbres, nunca se llega. Y es un poco de las cuestiones clave de todo este asunto, ¿no? Es decir, sobre la responsabilidad histórica en el cambio climático de los países industrializados, el mayor es Estados Unidos, que realmente han tenido mucha mayor responsabilidad en el cambio climático que países y regiones que han llegado muchísimo después. Y entonces estas regiones, India, China, ahora es muy diferente de lo que era cuando empezaron estas negociaciones. Dicen, vamos a ver, nosotros no somos igual de responsables que ustedes, entonces o nos ayudan y dan dinero por un lado y transfieren tecnología por otro, o difícilmente vamos a hacer de esto asumir un reto global, ¿no? Y Carmen, respecto a esto de la solidaridad, ¿tú cómo lo ves? Pues hay otro punto, bueno, creo que queda muchísimo por hacer, muchísimo, eso está claro, y que los países y las empresas que se han enriquecido y se siguen enriqueciendo con la quema de combustibles fósiles, pues hay que ver cómo se limita, cómo se controla y cómo pagan los daños. Pero sí que es una cosa que yo creo que es importante destacar también de esta cumbre, que se ha hablado mucho en la zona oficial y se ha hablado muchísimo en la parte no oficial, en la cumbre de los pueblos, en la parte alternativa, que es el tema de las pérdidas y los daños, de loss and damage. Este concepto es bastante reciente porque hasta hace unos años estábamos hablando de lo que se necesita para mitigación, para reducir emisiones, lo que se necesita para adaptación, para, bueno, cuando ya estemos, no nos quede más remedio que adaptarnos, cómo se va a financiar, pero es que ahora ya se está hablando de pérdidas y daños, de lugares y territorios a los que ya se llega tarde ni siquiera para la adaptación. Y ahí, por ejemplo, el papel de los estados insulares, de los pequeños estados insulares, ha sido, yo creo que han tenido una voz bastante contundente en las negociaciones, porque son pues, las pequeñas islas de Oceanía que se quedan sin isla directamente, o zonas de África subsahariana o de la Amazonía, de Latinoamérica, que ya están, o Bangladesh, zonas que están sufriendo eventos extremos de manera ya muy continua y agravada y que se está planteando que hay que compensar de alguna manera todas estas pérdidas y daños. Esto sí que aparece en los documentos finales. Se trataba también de poner en marcha una red que operativizara todo eso y que, bueno, que se asegurara cómo se iba a gestionar para tener en cuenta también los detalles, que no se compute como cooperación internacional al desarrollo, sino que sea un fondo diferente, aparte, que sea... hay muchos flecos, muchas cosas pendientes, pero yo creo que ese también ha sido algo importante a destacar, cómo se ha conseguido poner sobre la mesa este asunto de las pérdidas y daños y por lo menos que vaya avanzándose. Quizá peco de optimista, no lo sé, no soy muy optimista, soy bastante poco, pero creo que es importante destacar también algunos pequeños avances que sí que se han planteado y cuestiones que ya son urgentes, porque aquí ya estamos hablando de vidas, de personas, vamos, y de territorios que van a desaparecer en breve. Cuando se plantea lo de los daños aceptables o no aceptables, bueno, hay territorios que ya están sufriendo daños inaceptables en el planeta, ya se está sufriendo. Entonces, bueno, esto yo creo que nos urge a toda la sociedad tratar de ponerle freno lo antes posible. Ambos estáis hablando de los elementos que se han conseguido, pero los dos decís que os habéis quedado un poco decepcionados o que hay una pequeña decepción o...
Adolfo, ¿qué cosas no se han conseguido en Glasgow que se esperaban y que eran importantes? Bueno, es como acabamos de comentar, obviamente el compromiso con esos países más desfavorecidos o que más van a sentir en los próximos años los impactos del clima, pues no se han quedado muy contentos, ¿no? A pesar de que sí se ha dicho que hay un compromiso, luego esos compromisos hay que llevarlos a la realidad. Y no hay nada escrito ni firmado de que efectivamente Estados Unidos va a poner 100.000, el otro va a poner 50.000, el otro va a poner... No. Entonces ha quedado todo en una nebulosa. Entonces, pues no se lo creen mucho. Y básicamente yo creo que por la imagen que se nos queda, y hay tres modelos de economía. Está la economía, ¿no? Digo porque todos ponemos frenos a todo esto, todos. Nosotros desde las economías adelantadas o más avanzadas, porque creemos que vamos a perder competitividad. Nuestras industrias tienen miedo a perder competitividad si nos metemos en un modelo energético diferente del que ellos conocían. Obviamente esos cambios cuestan dinero, somos muy reacios al cambio y nos va a costar. Nos va a costar convencer a las industrias, nos va a costar dinero, obviamente, pero creemos que a medio largo plazo va a ser muy rentable ese cambio. Yo siempre digo que para nosotros es una oportunidad. Y ahora estoy hablando en Euskadi directamente. En Euskadi nosotros somos deficitarios, obviamente, todos lo sabemos, en combustibles fósiles no tenemos. Hemos decidido también, porque así lo hemos decidido, no explotar algunas posibilidades que podíamos tener, como en Subijana, el gas. Bueno, eso se ha decidido, quitarlo de encima. Ahora estamos viendo el problema de Argelia con los gasoductos. El precio del petróleo, vemos por dónde está. Y ahí veo yo una oportunidad, porque sol... A ver, tampoco es que seamos Cádiz o el sur de España, pero tenemos sol, suficiente sol, y si no pondríamos el caso de Alemania, que tienen bastante más fotovoltaica que nosotros aquí en el País Vasco, en proporción estoy hablando. Pero bueno, tenemos sol y tenemos viento, y tenemos sobre todo tecnología y capacidad tecnológica como para desarrollar productos y servicios que nos hagan competitivos en un mercado que hasta ahora estábamos totalmente fuera de él, que era el sector energético, porque el principal motor de la energía hasta hoy ha sido los combustibles fósiles. En este nuevo paradigma, en esta nueva situación, tenemos una oportunidad. Vamos a aprovecharla, vamos a ser positivos, vamos a ponernos en positivo y decir, oye, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo nos podemos poner al día? Tenemos un sector de la eólica bastante potente, tenemos que concentrar los esfuerzos en otros sectores que también están ahí, la geotermia y otros sistemas alternativos de producción de energía, y mejorar la tecnología a tope y ponernos en ello. Pero bueno, lo que estaba diciendo, este es un freno, somos nosotros mismos un freno a todo esto que viene. El otro gran freno son también los países en desarrollo, que obviamente lo que dicen, oye, espera, antes de que yo reduzca el 45% de mi carbono para el 2030 y llegue a la neutralidad, déjame que me ponga yo a tu nivel, que mis industrias y todo se desarrollen igual que has desarrollado tú las tuyas a cuenta de los combustibles fósiles. Ahora ya a mí me vas a decir tú que no. Entonces, claro, ahí es donde está la solidaridad. Tenemos que decir, oye, es que si vamos por ese camino que nosotros nos hemos equivocado, pues tendremos que gastar dinero también en ayudarles a ellos a que no cometan nuestros errores. Ahí es donde nos falta. Y el último y gran, que ya habéis oído también de la cumbre de Glasgow, son los países productores, Arabia Saudí a la cabeza. Son frenos totales a toda la iniciativa que se pueda llevar allí. Bueno, entre otros, pues tanto ellos, que lo promovieron, como China y otras, pues ya sabéis que a esa reducción, reducción de carbono que se proponía o a esa eliminación de combustibles fósiles han dicho siempre que no tengan sistemas de captura de carbono. Ya te lo han metido. Ya te han metido ahí la cuña y dices, bueno, a ver qué supone eso luego a futuro. Es muy complicado. Es complicado todo esto. Sí, sí, porque ha sido precisamente el cambio... mira, para eso sí que me gustaría haber proyectado algo, pero no lo he traído. Es muy significativo en las últimas horas de la cumbre de la segunda semana, que es la semana más política, en la que se está ya redactando los acuerdos finales. Hay un momento en que la presidencia propone precisamente el phase-out del carbón, o sea, la eliminación del carbón y otros combustibles fósiles, y es curioso ver cómo del día 10, 11 que se propone esa línea, cómo termina con un párrafo de 8 líneas en las que se habla de, bueno, una
no es la eliminación, sino la reducción progresiva, pasamos de phase out a phase down, de el carbón, la reducción del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes, que no me ha quedado claro si es ineficiente el subsidio o ineficiente el combustible fósil, no queda ahí nada clara la redacción. Y esto fue en el plenario, que yo no sé si se puede seguir viendo online, la verdad que a mí me pareció, lo vimos desde el hotel porque no podíamos entrar en el plenario, estaba muy restringida la asistencia, pero fue muy interesante cómo todos los países iban diciendo, bueno, es un mal acuerdo, pero vale, aceptamos pulpo porque queremos llegar a un acuerdo, pero esto no nos sirve. Y ahí yo sí que me gustaría destacar dos cosas. Uno, India y China yo creo que fueron los más reticentes y los que más pelearon porque no apareciera esa eliminación del carbón, pero creo que es importante que tengamos en cuenta que en China se produce el 80% de lo que consumimos aquí. Entonces, bueno, las emisiones de allí son suyas o son nuestras, porque igual es importante que cambiemos nuestro modelo aquí ya de consumo y que recuperemos toda la producción local y toda la, tanto agraria como industrial, porque si no estamos pidiéndoles que reduzcan, pero lo consumimos. Y luego hay otra cuestión sobre la neutralidad climática, que también esto en la parte de la cumbre social, de la cumbre de los pueblos, se ha planteado mucho y las organizaciones ecologistas, indígenas, lo han planteado mucho. Ojo, que estamos metiendo en esto de la neutralidad climática y ojo con las falsas soluciones tecnológicas, ojo con proyectos de captura, secuestro, almacenamiento de carbono que están siendo un fracaso, ya hasta la propia Corte de Auditores de la Unión Europea lo plantean. Ojo con todo esto, que lo que tenemos que hacer es reducir emisiones, y esto supone un cambio global en el modelo, un cambio global en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema de producción, en todo el círculo. Claro, esto es muy complicado y esto así no se ha dicho en el plenario, lógicamente, pero yo creo que sí que es importante plantearlo, uno, por las consecuencias del cambio climático, que ya se están sufriendo en buena parte del planeta, que aquí ya lo estamos viendo de manera muy evidente, que cada vez tenemos eventos extremos más graves, más serios. Este año hemos tenido al sur de la península ibérica un incendio de estos de sexta generación, ante lo que uno lo único que puede hacer es rezar a quien sepa y ver si llueve, porque no hay manera de controlarlo. Pero además es que nos encontramos con un agotamiento de los recursos fósiles ya marcado y ya demostrado. O sea, la propia Agencia Internacional de la Energía, que no es Ecologistas en Acción, plantea que el pico del petróleo global ya se alcanzó en 2005, que a partir de ahora lo del petróleo barato, que nos ha permitido todo este movimiento de mercancías y toda esta gran globalización, ya no lo vamos a tener. Del gas le quedan unos pocos años más, pero también tiene límite, el carbón tiene límite. Entonces, o vamos desarrollando ya y diseñando un modelo en el que verdaderamente se puedan respetar los derechos humanos y en el que tengamos posibilidades de sobrevivir, o si no, o sea, sí o sí vamos a tener que reducir. ¿Cómo lo hagamos? Pues ahí depende de la capacidad de ponernos de acuerdo que tengamos. Estáis los dos avanzando, bueno, un elemento que además ha salido en Glasgow y que es fundamental, que es este modelo, este cambio de modelo, ¿no? O sea, estamos hablando de un cambio de modelo brutal, económico, social, tecnológico, por supuesto. Una de las cosas que a mí me han sorprendido de la cumbre ha sido la cantidad de anuncios, ¿no? Constantes anuncios, da igual de administraciones, de empresas, todo el mundo anunciaba cosas. Uno de los más llamativos, pienso, ha sido la eliminación de los coches de combustión. Ha habido como un pacto, bueno, 30 países acuerdan que eliminan los coches de combustión en 2035. Esto que tiene unas consecuencias enormes. Al final, si se mira el global de 195 regiones y países negociando, 30 deciden o anuncian, porque no han decidido, anuncian que van a eliminar los coches de combustión en 2035. ¿Qué alcance real? ¿No? Es una de las preguntas que me hacía. ¿Qué alcance real tienen estos anuncios que se hacen en estas COPs con una cosa tan relevante como es un cambio de modelo económico, ¿no? Es manda una señal a los mercados, manda una señal a las empresas, mete presión a otros países, porque recordemos que nada de lo que sucede en estas cumbres del clima es obligatorio. Hace mucho tiempo que las cumbres del clima acabaron con los objetivos de reducción obligatorios y el Acuerdo de París cambió ese sistema para que sean voluntarios y sean compromisos que adquieren los países, de manera que la diplomacia, o sea, funcione por presión a los pares, ¿no?
Entonces, ¿qué alcance real tienen anuncios como estos que atañen a un grupo de países, pero ni siquiera estaban los principales fabricantes, ¿no? Pues precisamente eso, poco No alcance. estoy respondiendo, Te ¿no? está respondiendo En realidad. prácticamente, muy poco alcance. No sé, bueno. Realmente todo el mundo hace sus cuentas. En los países que van allí, vuelvo a insistir, la mayor parte de la gente que estaba en Glasgow eran economistas. Son gente que está pues, con la calculadora, saben exactamente su tejido industrial, qué supone en cada uno de los diferentes sectores y saben dónde pueden recortar un poquito y otro poco de aquí para mantener una economía lo más estable o equilibrada posible. Entonces, aquellos países, obviamente, donde como España, entre otros, también tienen un peso muy importante de la automoción, pues no suscriben un acuerdo de ese tipo, porque suscribir un acuerdo de ese tipo a 2035 es muy probable que los economistas y los socioeconomistas hayan visto pues, que eso lleva en una economía como la española, con esa dependencia tan alta de la automoción, a tener unas tasas de paro y a unas pérdidas económicas insostenibles. Entonces, No te veo muy positivo, ¿no? No. Bueno, yo pensaba venir en plan optimista, pero me ha sorprendido, Katia, que ya ha venido en plan más optimista, entonces me tengo que poner yo en pesimista. Pero no, yo no soy pesimista, yo todo lo contrario. Yo lo que creo es que tenemos una oportunidad de verdad y lo que no podemos hacer es bloquearnos ante el problema. Lo que tenemos que buscar es dónde está mi oportunidad. Hay mucha gente que se bloquea y que no ve que hay una oportunidad. Entonces hay muchísimas empresas que ya están en el no antes de empezar a pensar y a darle una vuelta a ver cómo me puedo beneficiar yo de esto. Y realmente el balance estoy segurísimo que es positivo para nosotros, en el sentido de que es un cambio importante, pero es un cambio que para nosotros nos va a venir bien, en todos los sentidos, desde el deterioro ambiental que llevábamos, porque aquí, cuando hemos hablado, y te lo he comentado un poco antes de la charla, estamos hablando solamente de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático en una ciudad como San Sebastián, estamos pensando en los temporales de 2014 y a ver cuántas veces se nos van a repetir. Una de las cosas que yo siempre desmitifico, por favor, es que no pensemos que cada evento climático es cambio climático, ¿no? Esto lo ha habido siempre. Lo que pasa es que cada vez tenemos más frecuencia de estos eventos, ¿no? Y obviamente la temperatura está subiendo, es un sistema más o menos cerrado, con más energía, y esa energía, de alguna forma, pues genera procesos más activos. Y eso es con lo que tenemos que convivir. Pero a partir de ahí, yo lo que diría es mensaje positivo, ¿verdad? No es para acabar en positivo, pero sí que creo que lo que tenemos que hacer es aprender a comunicar mejor a todos los niveles. Entender que el cambio climático pasa por muchas otras cosas, por una conservación de la biodiversidad que se nos olvida, porque estamos hablando, y una de las cosas que no hemos hablado, pero en Glasgow se ha hecho mucho hincapié en la adaptación ya. No solamente estábamos hablando de mitigar cómo vamos a poder limitar esa emisión de carbono, ya se empieza a hablar de adaptación. Ha habido mensajes muy, muy importantes de adaptación en Glasgow. Se va a poner mucho dinero para adaptar el territorio. Adaptar el territorio, entre otras cosas, y por no meter palabras raras que utilizan mucho los ingleses de nature-based y estas historias, pero realmente lo que tenemos que hacer es naturalizar el entorno, porque sabemos que los entornos naturales soportan mejor los impactos, eso que hablamos de resiliencia, es otras palabras que ya hemos utilizado tanto, pero un sistema sano aguanta mejor el estrés que pueda producir los impactos del cambio. Un sistema enfermo acaba muriendo con esos impactos. Eso, yo vengo del mundo de la investigación marina, en pesca se ve perfectamente. Si tienes una especie sometida a una alta presión pesquera muy estresada, como le venga un pequeño cambio de cualquier tipo, desaparece del mapa o cae a mínimos insostenibles. Sin embargo, si tienes una población sana, es mucho más fácil que soporte los diferentes cambios que el sistema esté induciendo y poco a poco se vaya adaptando a esa nueva situación. Bueno, pues de eso se trata, de naturalizar, de tener en cuenta que somos productores de residuos y los residuos también emiten,
todo lo que estamos de emisión también es una parte de esto. Tenemos que mejorar muchísimo en economía circular. La economía circular creemos que también va a ser un motor muy importante para evitar esa huella de CO2 que estamos emitiendo. Y bueno, y en general es todo. Y por decir también un tema antes de que se me olvide, es que no hace mucho se ha hecho desde el Gobierno vasco se ha hecho una encuesta a ver pues, cómo veía la población el problema del cambio climático y un altísimo porcentaje, un 80% o más, si tenemos en cuenta los que están realmente concienciados, decían que efectivamente pues, es un problema que les preocupa. Pero sin embargo, y mirar un poco el detalle, cuando se les dice a la población hacer cambios drásticos en tu forma de vivir para evitar eso que viene, solamente el 4% de los vascos responden que estarían dispuestos. Todos creemos que es un problema, pero solamente el 4% estaría dispuestos a hacer cambios en sus comportamientos. Entonces, en el fondo de todo esto está un poco, y ahora me voy a poner la boina de la administración, es que desde la sociedad siempre estamos pensando que son los políticos, los que legislan, los que tienen que arreglar esto. Y desde arriba estamos diciendo el problema está en el comportamiento de la gente, cómo cambiamos los comportamientos de las personas. No sé, son muchos conceptos para una hora solamente de esto. Igual estoy metiendo demasiadas cosas, perdona. Hay otro tercer agente fundamental que me parece la industria o las grandes multinacionales y también en las cumbres. En Glasgow había 40.000 personas acreditadas para entrar dentro de la zona oficial y otros miles de personas no acreditadas. Y aparte dentro de la zona oficial, además de los equipos negociadores, de las salas de reunión, de los espacios en los que se junta, lo que se ve también de primeras es una gran feria en la que se muestran pues, todas las novedades de Scottish Power, que es Iberdrola, o los coches de Fórmula 1 movidos con energía solar. Y yo creo que, bueno, pues eso es algo también que tenemos que ser conscientes, que hay un patrocinio muy grande de empresas que se han enriquecido con la quema de combustibles fósiles y con este modelo, y muy interesadas en que se mantenga este modelo, que a la vez son las que están poniendo también buena parte del dinero para que esto se pueda hacer, y buena parte o sea, que es un ecosistema complejo, pero yo creo que es importante identificarlas. Y ahí, en la línea, respondiendo un poco a lo que planteabas antes de los anuncios, los 15 días de la COP es un momento muy mediático, toda la prensa del mundo está volcada ahí, es un momento en el que se hacen muchos anuncios de todo tipo. En cuanto a la eliminación de los coches de combustión, es que yo creo que no va a quedar otra, que ya decimos, o sea, si es que no queda petróleo del barato. Entonces, quizás no sea una llamada de atención para que desde la ciudadanía, desde lo público, se financie esa reconversión que van a tener que afrontar la industria de automoción para pasar de coches de combustión a coches eléctricos, porque al final esto va a ser una realidad, esto va a ser algo que vehículos movidos por electricidad o vehículos movidos por hidrógeno, que también había una ambulancia allí, prototipo movida por hidrógeno. O sea, estamos ahora mismo o sea, no solamente, como decía, las consecuencias del cambio climático, sino el agotamiento de los recursos fósiles nos llevan a diseñar otro modelo. Entonces, ¿qué modelo va a ser este? Pues es una preguntaza. ¿Qué modelo va a ser este? Que cuando... imaginaos que dijéramos, bueno, pues podemos transformar todo el parque de coches de combustión por un equivalente en eléctrico, ¿no? Eliminamos las emisiones directas en la ciudad y lo tenemos, ¿no? Y es un cambio solamente enorme, pero industrial. Pero, sin embargo, es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Porque cuando hablas con urbanistas te dicen, no, es que de lo que estamos hablando es de consumir menos, es de reducir la huella que tenemos. Sí. Esto es muy grande. Entonces, por ir a lo que comentaba Adolfo, ¿no? Es decir, el papel de la ciudadanía. Cada vez es más relevante el papel de la ciudadanía, directa o indirectamente, en el cambio climático. Las asambleas del clima que se han celebrado en distintos países en Europa creo que son una buena muestra de cómo cada vez se está yendo la ciudadanía a intentar explicar y convencer de por qué este cambio es relevante.
Y para mí esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo convencemos a los ciudadanos de que este cambio tan profundo realmente va en el propio beneficio de los humanos, que es la supervivencia como especie? Así, o sea, que no es una... Lo que pasa es que son cosas muy, muy gordas, pero es así, ¿no? Es decir, pero desde la administración, ¿cómo se convence a la ciudadanía? Se legisla, se prohíbe, se les convence, se habla con ellos, se crean asambleas climáticas en las regiones, a escala local. ¿Cómo se hace? Difícil, muy difícil. Planificando bien, teniendo una estrategia clara, teniendo unos objetivos claros. Ahora estamos inmersos, bueno, acabamos de aprobar el plan al 24, ya sabéis, 21-24, porque troceamos esto para que pueda ser digerible. Obviamente tenemos un objetivo a 2030 y ahora estamos, bueno, pues cocinando la ley, que esperamos que antes de junio del año que viene, espero que no me confunda, el señor Lehendakari quiere que la tengamos para marzo. Si me escucha que es para junio, esto espero que no... Pero bueno, vamos a intentar cuanto antes tener esa ley encima de la mesa que de alguna forma nos eche una mano a poder tomar decisiones también en cosas críticas que tenemos, no solamente de mitigación, sino también de adaptación y de necesidad de seguir investigando y de trabajando. Y precisamente lo que tú me has comentado, uno de los grandes, no digo problemas, pero una de las cosas que le estamos dando muchas vueltas en el tema de la ley es la gobernanza. Cuando hablamos de dónde están esos colectivos de ciudadanos dentro de todo este esquema, tienen que estar en algún sitio, tienen que estar, obviamente tienen que estar representados. Necesitamos el mundo de la ciencia, necesitamos el mundo de la administración también para regular todo lo que estemos haciendo. Y necesitamos espacios donde hablemos de tú a tú sin volvernos muy locos con las grandes cifras y los grandes objetivos, sino con acciones simples, muy simples. Intentar llevar lo más sencillo a la ciudadanía de forma que, bueno, pues que empecemos a cambiar los hábitos de una forma natural, una forma que hemos cambiado muchísimas cosas, ¿eh? También, si empezamos a mirar hacia atrás, no hace falta, el otro día me hacían una entrevista en un periódico, lo que han sido los 60 y los 70 y los 80 en cuanto a contaminación. Hoy por hoy sería imposible que se le diese un permiso a una empresa que se establezca haciendo lo que estaban haciendo las empresas en los 60 y en los 70. Totalmente imposible. Si miramos con retrospectiva, veremos que hemos hecho muchísimos cambios, pero todavía nos quedan muchísimos más por hacer. Entonces, esto es, como diría Greta Thunberg, decía bla, bla, bla. Pues sí, es que hay un poco de bla, 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 pero es que detrás de todo ese bla, bla, bla no solamente es el bla, bla de la administración. Insisto, la ciudadanía vasca entiende y comprende el problema, pero no se quiere sacrificar. No se quiere sacrificar. Entonces, ¿cómo movemos las almas para que realmente todos nos juntamos en el mismo barco y que todos rememos en la misma dirección y que todos entendamos que vamos a vivir mejor en un país donde vamos a respirar un aire más sano, donde vamos a tener unos espacios naturales de los que vamos a disfrutar de una forma que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa? Hay cantidad de estudios que dicen que una de las cosas que más hemos echado a la gente de menos, por lo menos la sociedad vasca, ha sido el poder salir a la naturaleza, el poder disfrutar de la naturaleza como lo hacíamos antes de estos, pues estoy hablando en los periodos de confinamiento potentes, ¿eh? La gente estaba como retenida, necesitaba naturaleza, necesitaba estar cerca de la naturaleza para sentirse mejor. Y hay estudios científicos que así lo avalan. Necesitamos de la naturaleza para tener un equilibrio psicológico. Me llama la atención tu palabra sacrificio. Es decir, me parece... O sea, me parece difícil que os convenzáis así. Quiero decir, si a mí me dice que me tengo que sacrificar, yo de entrada digo que no. O sea, digo, sí, pero yo creo que es que no lo comunicativamente... ¿no? Digo, igual ahí... o sea, lo que a mí me llama... O sea, efectivamente, yo no sé qué opináis, que realmente es un cambio de cultura de la percepción total, porque darse paseos por la naturaleza, en espacios naturales absolutamente increíbles como los que hay en todo el territorio nacional, a lo mejor llegará un momento que sea más valorado que cogerse 15 aviones para ir a Kuala Lumpur un año, al siguiente a Singapur, después a... ¿no? No sé, pregunto. Es decir, si lo vives en términos de sacrificio es muy difícil que te convenzan. Si lo vendes en términos de tu calidad de vida va a mejorar, ¿no? Mucho más, a lo mejor te atrae
¿Te atrae más? No sé, pregunto. Yo creo Carmen, es que tú también has sí. puesto una cara del... Sí, bueno, yo creo que no podemos plantear eso porque además decrecimiento no significa necesariamente, si somos capaces de organizarlo bien, nos debería significar que vamos a vivir peor. Pero sí somos capaces de organizarlo bien y hoy por hoy no lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que hay que introducir más conceptos. Al final todo está ligado y todo está relacionado. Y la pandemia, una de las cosas que ha agudizado, que ha visibilizado de manera muy, muy escandalosa es la desigualdad también. No todos estamos en el mismo barco o el barco no es igual para todos. Y esto, referido a la participación, por ejemplo, para participar uno tiene que tener unas condiciones ya previas, básicas. Hay buena parte de la población que no se puede permitir el lujo de participar porque suficiente tiene con solventar sus necesidades básicas y llegar a fin de mes. Entonces, sí que me parece importante introducir en toda esta reflexión y en las políticas que se pongan en marcha, también políticas de compensación, incluso económica, para familias o grupos vulnerables que puedan recibir alguna especie de renta climática. Yo creo que en Francia es algo que se estaban planteando. Cómo aprovechamos los combustibles, los impuestos a los combustibles fósiles para poder derivar y para poder hacer transferencias de renta o para tratar de reequilibrar un poco esa desigualdad que se ha ido agravando tanto internamente en los países como entre países en los últimos años. Es uno de los temas graves. Me parece importante, creo que a la hora de hablar del compromiso de la ciudadanía, de la participación, también hay que tener en cuenta las condiciones de vida socioeconómicas de las personas. Se ha hablado, o sea, cuando hablamos de transición justa, estamos planteando esto precisamente, de decir, bueno, ¿cómo tratamos de hacer, pues eso, que a lo mejor viejas reivindicaciones, trabajar menos, pero trabajar todas las personas, redistribuir la riqueza, redistribuirlo de otra manera, y esto, pues al final hay que legislar, y hay que legislar. Lo que pasa que, claro, para poder convencer, para que los políticos legislen, también tiene que tener una presión desde abajo fuerte y organizada que se lo demande y que se lo exija. Así que pero si esa presión no existe, ¿no? Al final... Claro, estamos hablando de el cambio climático es algo técnicamente muy complejo, es muy complejo de comprender, de explicar, de saber cómo se aborda. Bueno, de hecho estamos hablando de una cumbre, ¿verdad?, de muchos países y muchos técnicos a la vez intentando dilucidar de qué manera se puede hacer. Pero al final es verdad que si lo bajamos a la ciudadanía, sin ellos no se puede. Es decir, sin la gente no se puede. Sin cambiar de coche, sin cambiar la manera de consumir, sin reducir el consumo, sin cambiar el ocio, la manera en la que nos divertimos, no se puede. Pero efectivamente, ¿cómo le dices a alguien que no puede llegar a fin de mes para que esto no se convierta en unos chalecos amarillos como sucedió en Francia? ¿No? A mí usted me quita el diésel, pero deme algo a cambio, porque entonces yo ¿cómo me muevo? ¿Cómo voy a trabajar? Si es que yo no me puedo comprar un coche eléctrico, es que no puedo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos comunicamos con la ciudadanía? Hay que hacerlo diferente de cómo se ha hecho hasta ahora con otros asuntos. Es la complejidad tan enorme que requiere otras maneras de comunicar con la ciudadanía. A mí es que la Asamblea Climática, insisto, porque me parece una herramienta, en España se está, de hecho, ¿verdad?, pues no sé cuándo se va a poner en marcha, pero está ahí. Entonces, ¿qué opináis, por ejemplo, de estos encuentros, de estas herramientas como la Asamblea Climática para empezar a entablar otra manera de comunicarse, ¿no?, con la gente? Yo he tomado nota de que sacrificios no es la palabra y no la voy a volver a utilizar, lo prometo en todo mi discurso, pero es que hilamos demasiado fino, ¿eh? Realmente, a ver, no sé, es que la palabra, en vez de sacrificios, pues vamos a llamarlo gestos, pero todos tenemos que hacer gestos que vayan a favor de esas dinámicas que todos entendemos que son positivas con respecto a mitigar nuestras emisiones. Se ha puesto, si habéis oído 1000 veces el tema de la carne. Yo soy un carnívoro confeso. Me encanta la carne. Pero, bueno, he hecho un gesto de reducción del consumo de carne. Sigo comiendo carne, obviamente, porque me encanta, pero desde luego ya no como tanta como comía anteriormente. Bueno, pues eso ¿Por es razones climáticas? ¿Perdón? ¿Por razones climáticas? Sí, pero como muchos otros gestos que hago también por razones climáticas. Yo reciclo los residuos, todos los residuos, vamos,
en mi casa hay 150, pero hay 6 contenedores diferentes de basura. Tengo todo, y eso es un gesto también. Pero si veis en la página de IOBE, hay 52 gestos súper sencillos que van desde apagar el horno 5 minutos antes de la cocción de los alimentos, hasta no meter los alimentos en caliente en la nevera. Pero hay 52 prácticas que son súper comunes, que hacemos todos los días y que si intentamos reducirlas poco a poco, todos vamos a bajar ese consumo energético. Siempre se habla mucho de mitigación, pero bueno, perdón, de emisiones o de ser más eficiente, y no hablamos tanto de eficiencia en la energía. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser mucho más eficientes. Antes de pasar al modelo de energía que creemos que luego la energía solar va a ser interminable, infinita, ya creemos que bueno, esa idea de la tecnología nos va a solucionar todo. Hoy por hoy, con ser eficientes en lo que estamos consumiendo, reduciríamos nuestra huella de una forma muy, muy importante. Y tenemos todavía muchísimo margen de eficiencia, muchísimo margen. No le llamemos sacrificio, de acuerdo, pero llamémoslo gestos que de alguna forma nos incomodan porque nos sacan de nuestro estado de confort, de lo que venimos haciendo siempre. Son prácticas que tenemos que empezar a interiorizar y a hacer diferentes las cosas. Y desde la Administración, ¿hay una manera nueva o diferente que crear para comunicarse con la ciudadanía? Yo no sé si empezar a hacer un montón de encuestas y encuentros, mini asambleas, que realmente si la gente no comprende de qué estamos hablando, ¿cómo lo cambiaría? ¿No? Bueno, yo discrepo un poco, o sea, creo que es importante los gestos individuales y es importante la concienciación y es importante que tratemos de bajar la temperatura de la calefacción si es que podemos pagarla o consumir lo más local posible, pero al final todos esos gestos individuales es una parte muy mínima, es el chocolate del loro. Lo gordo está en el gran modelo de distribución y de transporte y de generación de energía global y mundial. O sea, se siguen autorizando grandes superficies en las ciudades que básicamente lo que hacen es traer producto de otras partes del mundo y bueno, con unos impactos tremendos. Si en vez de apostar por mantener el ferrocarril convencional se siguen aprobando y ejecutando ampliaciones de infraestructuras, de autopistas, de autovías, que lo que fomentan al final, si metes un carril más, se va a colapsar al día siguiente. O sea, cuantos más carriles tengo en autopista, más colapso habrá. Incluso con la propia eficiencia se da una paradoja muy curiosa y yo creo que, bueno, con los coches se ve muy claramente, con los frigoríficos seguro que lo vemos. Los frigoríficos son ahora muchísimo más eficientes energéticamente que hace 20 años. Pero es que tenemos el frigorífico en casa 3 veces más grande que lo que teníamos hace 20 años, con lo cual pues estamos gastando más energía. Entonces, todo eso también yo creo que hay maneras o deberíamos plantear y exigir a la Administración que regule y que se limite y que se tomen decisiones y se apueste y dice, pues no vamos a autorizar una nueva superficie comercial o vamos a controlar de alguna manera las furgonetas de reparto del comercio electrónico que se nos han disparado en este año y que tiene un impacto terrible también en emisiones y en comercio local. Y de alguna manera se podrá limitar eso para que no sea solo una decisión individual, sino que sea también una decisión colectiva. Bueno, ahí sí que no es discrepar, estamos viéndolo desde 2 sitios diferentes. Tú lo ves desde las empresas vienen, pero las empresas lo que hacen es cubrir una demanda. Y generarla. O generan, pueden generar una demanda, de acuerdo, las más avanzadas, las más pioneras generan, pero generalmente lo que hacen es cubrir una demanda que existe. Si cambiamos los hábitos, esas demandas no van a existir, luego no va a haber oportunidades para que esas empresas hagan lo que están haciendo. Si nosotros realmente no utilizamos coches o utilizamos menos el coche, pues no va a haber necesidad de hacer más carreteras. Pero es que la realidad es que cada vez hemos seguido incrementando. El transporte es uno de los grandes déficits en Euskadi. Hemos seguido incrementando. Desde 2005 hasta aquí las emisiones por transportes suben. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Pues no estamos acometiendo esos cambios. La ciudadanía, que estamos diciendo más transporte público. Yo soy el primero que, claro, que voy a Vitoria y voy con el coche. No voy en el autobús, porque digo, claro, es que luego desde Vitoria igual me tengo que ir a Bilbao, o de Bilbao me tengo que ir...
Entonces estamos todo el día pendientes del coche, todo el día pendientes de un sistema de transporte. Yo soy el primero que entono el mea culpa, que tengo un margen enorme de mejora en cuanto a mis gestos con el medio ambiente. Lo intento sobre todo a mis hijos convencerles, pero bueno, eso ya es otro problema. Ya estaríamos hablando, yo soy incapaz de hacerlos para mí como para hacerlos para mis hijos, pero sí que tenemos que intentar cambiar los gestos de las personas y van a condicionar mucho la oferta de la empresa, de la industria. ¿Y no te parece muy idealista lo que me estás planteando? Que sean las personas así, que no lo estamos haciendo. Las personas tienen mucho más poder de lo que parece, muchísimo más poder. La sociedad tiene un poder terrible. La primera, que yo me he dado cuenta, es que condicionan mucho las políticas. Depende de lo que diga la gente, la política lo único que está es escuchando dónde están los problemas de las personas para intentar contentarles, con el fin que sea, con que se les vuelva a votar, con que consigan en su sitio, el que sea, pero están escuchando a la ciudadanía. Si la ciudadanía se posiciona claramente y tiene unos comportamientos claros y definitivos, que es complicadísimo, obviamente, de conseguir, eso es muy idealista, estoy seguro que esto cambiaría, seguro. Nos vais a poner de acuerdo, intuyo, pero es interesante. Bueno, yo creo que no hay tanta diferencia. Lo que no sé es cómo se consigue. Claro. Me parece muy complicado, sobre todo viendo la cantidad de gente muy limitada que está comprometida, que está organizada, que puede dedicar tiempo a estas cosas, y el otro lado, la presión de quien tiene verdaderamente el poder, quien tiene de la gran industria, que esa sí que tiene decenas de abogados y de economistas y de comunicadores a sueldo para crear y generar esas necesidades que hace 10 años no eran necesidades y ahora lo son. Quizá la cuestión, la pregunta sea el ritmo, ¿no? ¿A qué ritmo se hace? Si ese ritmo lo marca las necesidades de transformación de las propias empresas. ¿Qué pasa con las petroleras? Qué difícil lo tienen las petroleras para convertirse, porque una compañía eléctrica, ¿no?, puede transitar de quemar una energía fósil a una renovable y sigue comercializando o generando electricidad. Para transformar una compañía petrolera hay que transformarla de otra manera muchísimo más radical. Ahora bien, ¿vamos al ritmo de su transformación de negocio o vamos al ritmo de lo que se necesita desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático? Bueno, el ritmo debería marcarlo los límites biofísicos del planeta y los seres humanos. Es quien nos va a marcar además el ritmo, porque en el momento que las crisis sean de tal calado que no quede más remedio que afrontarlas, pues algo habrá que hacer. Sí que me parece fundamental y yo creo que esa es la exigencia que tenemos que hacer a los responsables políticos de controlar de alguna manera ese poder y ese poder económico, fundamentalmente, y que bueno, basarnos más en lo que nos está diciendo la ciencia, con todas sus incertidumbres, que hay un grado de incertidumbre enorme, pero bueno, que ya hay cosas bastante claras. Creo que tenemos tiempo en nuestro pequeño debate, luego vamos a abrir a preguntas de la gente, pero me gustaría terminar con una pregunta que yo creo que la gente se hace, y es de pura comunicación, es decir, antes lo comentábamos, ¿no? Si yo me voy a los titulares de las COPs desde hace muchos años, el del principio de una COP, el del medio de una COP y el del final de una COP sería prácticamente el mismo en una cumbre hace 10 años que ahora. Es decir, la gente creo que al final se pregunta ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven estas cumbres del clima, ¿no? Y si realmente sigue uno creyendo en el proceso de la ONU para dar avances reales, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Básicamente sirven para que hablemos de un problema. Porque si no hubiese COPs no estaríamos hablando de cambio climático posiblemente nada más que en los entornos, bueno, los círculos más internos o a nivel regional, pues viendo un poco el diferente grado de exposición que tiene Donosti, la pérdida de playas, siempre el negativo, todo el negativo, y también, bueno, yo creo que hay cosas positivas en el cambio climático, incluso para Donosti, en el sentido, y sigo insistiendo, en el sentido de la capacidad tecnológica que tiene este país y que nos podemos poner a solucionar las cosas.
Bueno, pero básicamente la COP sirve para que hablemos y para que pongamos encima de la mesa un problema. Y, joder, no sé, a mí igual me llevé mucho más disgusto en la anterior cumbre cuando Trump se retiró, que cuando Biden ahora dice, oye, que estamos de vuelta y que nos creemos esto, que este es el problema, ahora de repente la administración se lo cree. Claro, como vuelva Trump, otra vez no se lo van a dejar de creer. Si estamos en este ir y venir, no vale para nada la COP, nada más que para vender periódicos durante estos 15 días. Pero, bueno. Sí, yo le he dado un montón de vueltas desde el 1 de noviembre, porque además como estuve allí 2 semanas, digo, ¿qué hago yo aquí? Y me recuerda un poco, esto es un chascarrillo, igual va a distender, pero de repente me vino a la cabeza la pelea continua que tenía yo con mi madre cuando era adolescente, que es la misma que tengo ahora con mi hijo, que es adolescente, con haz la cama por las mañanas. Y yo le decía, ¿para qué voy a hacer la cama por las mañanas si por la noche la voy a volver a deshacer? ¿Vale para algo hacer la cama por las mañanas? Bueno, pues yo creo que mejor está hecha la cama. ¿Para qué sirven este tipo de encuentros que tienen un impacto climático importante también? Porque mover a tanta gente para allá, pues efectivamente, yo creo que sirve para poner sobre la mesa muchos temas, como decía Adolfo, y también porque no soy capaz de imaginarme una alternativa para poner de acuerdo a todos los países del mundo en un objetivo global que no suponga muchos más muertos. O sea, la alternativa son guerras, sanciones o bloqueos o algún tipo de mecanismo. Yo creo que la humanidad hasta ahora no hemos sido capaces de organizarnos de una manera menos mala, con todas las críticas que se le pueda hacer. Pero yo creo que sí que son importantes estos espacios en los que todos los países además pueden expresarse y pueden hablar en el plenario. Evidentemente no es lo mismo la delegación que lleva a Estados Unidos de decenas de funcionarios que la delegación que pueda llevar Tuvalu, pero bueno, todos tienen ahí su espacio. Y luego hay una cuestión que sí que me gustaría destacar ya para terminar, que los que salen en la foto y los que hablamos y los que vamos conociendo son los responsables políticos, pero quien lleva las negociaciones son personal técnico, funcionario, algunos llevan muchísimos años. El equipo de la Oficina Española de Cambio Climático, a mí me parece que con toda la guerra que le podamos dar desde Ecologistas en Acción, que le damos mucha, son sobre todo mujeres que llevan un montón de años, que saben muchísimo de cambio climático y de derecho internacional y de cómo se negocian esas cosas. Y yo creo que ahí la labor de toda esa gente que no se ve es tremenda y es fundamental. Y es quien consigue los pequeños avances que se van consiguiendo. Muy bien, muchas gracias. Para que no sea yo la única que hace preguntas, pues la gente que estáis aquí y que tengáis alguna duda, comentario, curiosidad. Ahí se levanta una mano. Arrachaldeón. Es muy interesante lo que habéis comentado. A mí me parece bastante acertada la palabra sacrificio, ¿eh? Y yo creo que además el problema es que es un sacrificio a corto plazo y un beneficio a largo plazo, ¿no? Eso es todavía más difícil de vencer y convencer. Pero bueno, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, porque lamentablemente yo creo que esto, como habéis dicho también, habéis explicado muy bien, que son acuerdos voluntarios y todo aquello que es voluntario pues difícilmente se cumple, ¿no? O sea, al final el ser humano se rige mucho por la obligatoriedad. Entonces, el problema yo creo que es que las administraciones públicas, a la hora de marcar las normas, se rigen también por objetivos a corto plazo, que son las reelecciones, y ahí se debaten entre dos intereses contrapuestos. Por un lado, la ciudadanía, que bueno, pues puede castigar si las medidas son consideradas impopulares. Y por otro lado también están todos los grupos de presión que tú también has mencionado, ¿no? Todas esas industrias que tienen un peso muy importante en el PIB de cada país, que tienen unos grupos de presión y unos lobbies terribles y que influencian mucho y que yo me temo que son los que marcan los ritmos, ¿no? Como tú has dicho antes, pues las grandes industrias petroleras, las eléctricas, para dar el cambio, pues yo creo que serán las que marquen los tiempos. Eso en cuanto a reflexión. Y después, en cuanto a pregunta, no sé si se ha tratado en la cumbre del clima, pero a raíz de la pandemia, y como siempre hay alguna oportunidad, ¿no? de todo lo malo llega algo bueno, yo creo que ahí ha surgido una oportunidad que es el teletrabajo, ¿no? Aquí nos hemos visto forzados a teletrabajar
y eso origina automáticamente una disminución de consumo de desplazamientos y menos contaminación, que no sé si se ha llegado a tratar en la Cumbre del Clima como oportunidad también para reducir las emisiones. Bien, gracias. Hasta donde yo sé, no se ha hablado concretamente de teletrabajo. Sí que en la parte alternativa, en la Cumbre de los Pueblos, se ha hablado mucho de transición justa y ha habido mucha relación ahí entre sindicatos y movimiento ecologista y plataforma indígena y organizaciones de mujeres. Y bueno, tan en concreto yo creo que no se ha hablado. Se ha hablado más un poco de cómo reorganizar el modelo económico, cómo hacer esta redistribución del trabajo y de redistribución de la riqueza. Yo creo que es una vía interesante, pero claro, para poder teletrabajar también hay que tener determinadas cuestiones resueltas, como bueno, pues desde el acceso a Internet, que ya no es solamente en otros países, sino que en nuestro propio entorno, no sé, aquí en Euskadi igual lo tenéis resuelto, pero en Castilla hay muchas zonas en las que la conexión, el Internet rural es regulero, como para teletrabajar. Pero bueno, sí, es una vía interesante. Quiero complementar una cuestión que no lo he dicho y te agradezco que lo hayas mencionado, porque aparte de las grandes industrias de la energía, del petróleo, de la automoción, hay otro agente fundamental que está muy oculto y que es ahora mismo quien está marcando un poco pues, todos los designios, que son las grandes financieras, los fondos de inversión, y quien está invirtiendo o desinvirtiendo en combustibles fósiles o en otro tipo de tecnologías y quien está al final marcando. Y eso además es un agente, yo creo que muy opaco, muy desconocido, muy descontrolado, y sí que me parece que sería algo importante a ir, por lo menos, desvelando. Y sí que es algo que se ha hablado en la COP también, como los mecanismos de financiación de todo eso, no solamente los 100.000 millones de donde sale, sino además cómo se van a gestionar. Entran las empresas aseguradoras a gestionar todo esto, entran otro tipo de agentes. Es una cuestión que se nos escapa porque no está en primera plana y porque además es complejo y además es una cosa tal y como está la arquitectura precisamente, o sea, cómo está diseñado, está diseñado expresamente, yo creo que para que sea opaco, pero me parece que es algo fundamental que vayamos desvelando los mecanismos de financiación de toda la sociedad. Sí, es verdad que además luego cuando ves como banca, los principales bancos españoles, por supuesto, y de otros países realmente están financiando el carbón, muchas empresas de carbón en otros países, cuando a la vez oficialmente el discurso en la COP es eliminemos el carbón. O sea, ahí efectivamente hay unas contradicciones, ¿no? Perdona, Adolfo. No, estaba argumentando por responder. Directamente igual no hemos... Bueno, directamente del teletrabajo. Yo pongo como ejemplo la delegación vasca que ha estado allí, de la administración vasca. Íbamos a haber ido 8 personas hasta poco antes de la COP, que decidimos que íbamos a ir 4 personas, por varios motivos. Una, por reducir la huella, digamos que era la más vendible. 2, por el precio, porque las habitaciones están del orden de 500 euros la noche, las que nos quedaban. Bueno, que nos quedaban, no, que habíamos reservado hace ya cerca de 2 meses. Y 3, porque entendemos que el teletrabajo y las sesiones virtuales en todas las que hemos participado son prácticamente igual de positivas que las que se pueden hacer allí en público. Realmente el teletrabajo, hemos dado un salto cualitativo. Hoy he utilizado la 5ª, creo, herramienta, Interactio, que no conocía. He utilizado Webex, he utilizado Teams, todos conocemos Zoom, hemos utilizado 1000 plataformas, pues hay otra que se llama Interactio. Están venga a salir plataformas de comunicación para hacernos más cercanos a los lejanos, y esas son las cosas que tenemos que aprovechar. Y yo creo que si hay una cosa que de la pandemia hemos aprendido es que efectivamente vamos a ser mucho más eficientes. Si no sobresaturamos el mundo de la reunión, que también existe esa sobresaturación en todos los ámbitos, creo que es un tema que viene para quedarse y que desde luego va a ser que seamos mucho más eficientes en nuestros consumos y en nuestro tiempo. ¿Alguna cuestión? Varias. Así un poco por curiosidad, ¿se han utilizado o se han analizado datos de todos esos efectos de la pandemia que hemos visto que, bueno, pues que la naturaleza, o igual a modo anecdótico o no,
se habrán visto que ha habido una serie de efectos al haber parado la economía mundial de alguna manera. ¿Y se han utilizado esos datos? ¿Se ha hablado de esos datos en la cumbre? ¿Datos de qué tipo, perdona? Pues los análisis que se hayan podido hacer del efecto de la pandemia en la naturaleza, si han servido como referencia, herramienta o como, por lo menos, anécdota en la cumbre. Sí. De hecho, se ha hecho muchísima mención siempre que hemos intentado evitar en todos los cálculos precisamente el efecto pandemia, que ha supuesto un descenso muy importante en las emisiones de CO2. Entonces, siempre hemos estado utilizando de referencia el último año 19, prepandemia, para ver cómo íbamos. Obviamente, ahora ha pegado un bajonazo, pero lo que estamos viendo ya directamente es que en el 21 ya nos hemos puesto prácticamente al mismo nivel, incluso ya hemos subido el nivel del 19. Luego, este paréntesis de la pandemia se intenta quitar de los análisis de tendencia, ¿vale? Eso se ha tenido muy en cuenta en todo. Aquí a nivel del País Vasco, obviamente, no puede ser de otra forma, también lo estamos haciendo así. Hay una cuestión con la pandemia, un dato que sí que, yo no sé si acertadamente o no, pero lo hemos estado utilizando, o yo lo he estado utilizando, desde Ecologistas en Acción para ponernos en contexto, para tratar de ver de qué estamos hablando. Cuando decimos que de aquí a 2030 hay que reducir un 7% las emisiones de CO2 anualmente, 2020 creo que en España se redujeron un 10-12% las emisiones de CO2 respecto a 2019. O sea que más o menos de lo que estamos hablando es de que cada año tendríamos que tomar medidas como las del 2020, esperemos que no tan terribles y tan dramáticas, pero para poder llegar a esos compromisos que estamos marcando, que se marcan en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que desde Ecologistas en Acción tenemos denunciado ese plan por insuficiente, o sea que serían incluso insuficientes esos objetivos, tendríamos que reducir emisiones como se redujeron en 2020, o sea que el reto es considerable. La paradoja la pregunta así que nos hacíamos los periodistas a propósito de lo que tú mencionas es qué tremendamente paradójico es que para tener esa reducción brutal de emisiones haya que parar el mundo, ¿no? Si realmente lo que nos espera es que para reducir a ese nivel haya que absolutamente quedarnos en nuestras casas. Y aquí todos responderíamos que por favor que no, ¿no? Entonces, razón de más para decir, ¿no habría entonces que transformar esto que se puede a mucha más velocidad para poder, cambiando nuestra vida, ¿verdad?, ir reduciendo y no paralizar lo que estamos haciendo? Además, hay otro elemento. Cuando hay situaciones muy drásticas y las emisiones bajan de manera muy pronunciada, los científicos siempre alertan por el efecto rebote, es decir, cuando vuelven a subir lo hacen mucho más rápido y de manera más intensa, ¿no? Entonces, es como un poco un espejismo la pandemia, ¿no? Y pienso que con eso hay que tener cuidado de no tomarlo como referencia. Oye, muchas gracias por las dos intervenciones y por el diálogo que habéis planteado. Tres cosas concretas, la última no tanto concreta. La primera, hay un sector que no ha salido y es el nuclear, que se están planteando ahora como alternativa, y me parece de los sectores energéticos el más chulo y el más mentiroso. Entonces, ¿qué opinión y cómo lo estáis planteando en el debate? La segunda pregunta, ha salido de refilón también pues, el sector económico, las industrias, el papel de la política y el papel de la ciudadanía. En ese tema o en este reto de cambio de paradigma, de vivir de otra forma o buscar formas de vida más sostenibles, ¿qué papel le dais o podría jugar el tema, estamos hablando de valores, de cambiar la cabeza en valores culturales, todo el sector precisamente de la producción cultural y el arte? Sí. Y por último, en las cumbres, habéis dicho en positivo los acuerdos y que ha habido transparencia y que cada país dice lo que piensa y lo que se compromete, pero luego la política cotidiana, cuando hay que incidir en la cotidianidad de las personas, inciden las ciudades, inciden las políticas locales, inciden las políticas de la Diputación Foral, inciden haciendo sus autopistas, incide la política del Gobierno vasco dando apoyo a determinados sectores industriales. ¿Hay arrojo político? La pregunta, ¿hay arrojo político para hacer los cambios tan necesarios y tan urgentes en el tiempo que se ha planteado, en el tiempo
para hacerlos. ¿Estamos dispuestos a quitar los coches de las ciudades? ¿Estamos dispuestos a no depender tanto del gas? ¿Estamos dispuestos a no subvencionar las autopistas? Ahí está la presión que habéis dicho. Entonces el debate en la política, ¿cómo lo veis desde el punto de vista? ¿Tenemos unas gobernanzas con arrojo político para hacer lo que hay que hacer? No, ¿cómo? Sí, Manu, sí, voy a empezar por lo fácil. Por lo fácil, que no es fácil, ¿eh? El tema del nuclear. Todos habéis oído de Francia, que quiere volver a incrementar su nivel de producción de energía a través de la fisión, o sea, nucleares otra vez. Y bueno, yo en ese sentido vuelvo a mi discurso de que no sería partidario de apostar por la nuclear a nivel nacional y mucho menos a nivel de Euskadi. Primero, obviamente, por el problema del territorio tan pequeño que tenemos para una instalación de nuclear, con los problemas, en principio, no digo de seguridad ya con la tecnología que tenemos, pero los problemas que conocemos de las nucleares. Pero sobre todo porque no tenemos, y que me corrija Chema, que sabe más de geología que yo, pegplenda, es decir, no tenemos uranio, no somos ricos en uranio, hay un poco de uranio creo que por Extremadura, creo que había en su momento cuando hice yo geología, pero no tenemos uranio, seríamos deficitarios en uranio otra vez. ¿Por qué vamos a apostar no vamos a apostar por un sistema energético en el que vamos a ser otra vez dependientes de la materia prima, del uranio, del combustible? Sin embargo, el otro lo tenemos y tenemos la tecnología, insisto, para ir por esa línea. La nuclear no es la panacea tampoco. Ahora dicen ya que los nuevos sistemas de producción que pueden regular los picos de producción, pero realmente la nuclear es una producción lineal, continua, que tampoco respeta los momentos en los que no hay un consumo de energía, es decir, está constantemente produciendo energía, alguien me dirá que no, que ya se pueden modular, pero generalmente ya es una producción constante, obviamente, y cuando no se está utilizando esa energía en Francia, ¿por qué tiene tanto interés en cablearnos, en meternos? Porque todos sus excedentes de producción nuclear, cuando ellos no lo utilizan, nos lo quieren vender. No pensemos en otra cosa, o sea, nos lo quieren vender. Así como las renovables también tienen el sol y viento, tienen el problema precisamente de la periodicidad, es decir, generalmente pues hay picos de producción que muchas veces pues igual no son en el momento de picos de consumo, ya conocéis ese problema. Entonces tenemos que ir hacia sistemas de almacenamiento de energía, mejorar las baterías, mejorar ese sistema o convertir esa energía en hidrógeno para luego trabajar. Pues ese prototipo ya está, ahora tenemos que industrializarlo y llevarlo y será posible. Y algún físico con el que estoy hablando últimamente pues me está diciendo que no nos falta demasiado para la fusión nuclear, esa fusión. Ya habéis oído, sería una energía muchísimo más limpia, obviamente, que la fisión, sin una generación de residuos radiactivos, etcétera, etcétera, y con una única emisión de vapor a la atmósfera en su producción. Los físicos dicen que en 20 años, 15, 20 años lo conseguirán. No lo sé. Hoy por hoy, si me preguntas, Manu, por nuclear, yo te diría, no me parece la apuesta para nuestro territorio, ni menos para España. Creo que no. Habrá que tenerlo, porque hay un consumo basal que es interesante, pero yo creo que tenemos alternativas suficientes. El segundo tema, el tema del arte, yo creo que yo soy y creo que sabes, un ferviente admirador del mundo del arte y la potencialidad que tiene el mundo del arte para comunicar a las personas esa sensibilidad que ellos tienen, que los artistas tienen. Queremos que de alguna forma se expresen y que convenzan al resto de la gente. Y voy a ponerme un poco pesimista, realmente no es la primera vez. Yo hoy estoy por primera vez, bueno, no la primera vez, pero bueno, con un gorro, con una boina de político, pero en todas las que he hecho como científico tampoco creáis que hay quórums enormes de personas escuchándonos. O sea, realmente los concienciados sois unos pocos. Los que venís a charlas, los que estáis interesados tanto aquí como en el mundo del arte, son pocos. La gran mayoría no tiene conciencia, una conciencia social tan arraigada como las que vosotros, que seguro que no es la primera que venís a una charla, que venís a todo el ciclo, que habréis ido a otros ciclos, que estáis interesados por formaros, por entender mejor.
y por tener vuestro propio criterio a la hora de tomar decisiones. Pero hay otra gente que no lo prioriza y eso está ahí. Y yo creo que el mundo del arte es un tema que tenemos que seguir explotando, porque creo que es una posibilidad, tiene una capacidad de comunicación que tenemos que explotar. Y pongo como ejemplo la obra de Cristina Iglesias en Santa Clara, que soy un ferviente admirador de la obra y creo que podemos aprovechar para comunicar muchísimas cosas. No me duelen prendas en decirlo. A alguien igual no le gusta. Yo creo que es una cosa muy positiva para la ciudad y sobre todo para la concienciación de las personas. Si vamos al motivo que hace que es, bueno, a la motivación de la obra. Y el último y más difícil de lo que me comentas, hay arrojo. Yo lo tengo, me van a dejar. Esa es otra. Yo desde luego sí que soy partidario de tomar decisiones importantes y igual es porque no tengo nada que perder. Yo me volveré a mi mundo de la ciencia cuando acabe este paso por la política, pero yo creo que si algo hago en el gobierno en este momento es un poco de Pepito Grillo. Estoy todo el día machacando, intentando que me hagan caso y creo que poco a poco me están haciendo, poco a poco, me va a costar, llevo muy poco tiempo, pero os prometo que los 3 años que voy a estar allí me van a seguir escuchando y que voy a intentar que se tomen decisiones más arriesgadas. También es cierto, y aquí quiero aprovechar este pequeño inciso, perdona, que cuando se nos achaca que es que a nivel de Euskadi no somos suficientemente ambiciosos en cuanto a los recortes o objetivos que nos estamos poniendo, decir que Euskadi, las administraciones vascas, o la administración, el gobierno vasco, hoy por hoy tenemos una lucha importante con el gobierno español, en el sentido de que, bueno, no es una lucha, simplemente es que nosotros no tenemos competencias en establecer cuáles son los objetivos, ¿vale? Eso es competencia de los Estados. Y es España el que tiene un compromiso y unos objetivos. Y ahora España tendrá que dividir entre las 17 comunidades autónomas, tendrá que dividir esos objetivos y decirnos a ti Euskadi te va a tocar tanto, a ti Cataluña te va a tocar tanto, a ti Extremadura te va a tocar tanto, dependiendo un poco de muchos factores, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros peleamos y reivindicamos que queremos tener nuestros propios objetivos porque creemos que podemos alcanzarlos y además ser un modelo, queremos funcionar como modelo para otras autonomías y para otros estados. Y ahí en esa pelea estamos con el Ministerio, pero que nadie nos diga, es que podíamos haber conseguido habernos ido a ya nos hemos ido a un 45 al 30, un 55, ya hemos firmado el 2050, neutralidad en carbono, pero todo eso al final va a depender hasta que España no haga ese reparto que va a ser en el 23, en 2023 va a haber ese reparto entre las comunidades. Todo lo que digamos ahora es, bueno, no digo fuegos de artificio, pero son realmente, bueno, una especie de manifestaciones de que realmente queremos hacerlo. Hasta 2023, insisto, cuando España no nos diga a cada una de las comunidades tú tanto y tú tanto, nosotros ahora lo único que podemos es sumarnos a iniciativas de Europea, apoyar y sobre todo pelear, que es lo que estamos haciendo principalmente, en que las regiones tengamos más que decir. Porque somos conscientes y cuando hablo de las regiones entiendo que los ayuntamientos van a decirnos lo mismo y las diputaciones nos están diciendo ya lo mismo, oye, que yo tengo que gestionar el territorio, a ver cómo me deja saber el papel a mí, y los ayuntamientos lo mismo, que son al final los que están bajando esas políticas al ciudadano. Esto es una cadena complicada, pero por responderte, arrojo, pues lo hay. Diría yo que lo hay y que de hecho lo vamos a ver en la ley, que no sé si al final nos la dejarán sacar adelante desde Madrid o no, pero porque ya sabéis que la de Cataluña, por ejemplo, está recurrida, pero vamos a intentar vamos a hacer una apuesta de máximos y realmente de creérnoslo. Yo engancho con esto último. Yo creo que hay muchos políticos que no tienen arrojo, así que no, y que están pensando en las próximas elecciones y poco más. Pero creo que sí que es importante trasladarles también a esos y a los que, bueno, incluso a los políticos que puedan estar más cercanos pero que estén temerosos o temerosas de las próximas elecciones, que si no actúan con esta contundencia, estamos ahora mismo en un momento de muchísimo riesgo de crecimiento de opciones políticas
con unos discursos muy autoritarios y que van a ser los que terminen imponiéndose, porque al final están planteando soluciones fáciles y discursos mucho más fáciles, y creo que la respuesta ante eso tiene que ir más de la mano por que la gente vea que verdaderamente hay cosas que se están moviendo, que hay actuaciones en marcha y que hay gestos verdaderamente importantes. Yo creo que es fundamental exigírselo. Yendo para atrás, con lo de la cultura y el arte, y yo incluyo otra cosa también, otra cuestión que me parece relacionada, igual me decís que no, pero lo que tiene que ver con la espiritualidad, las religiones, es algo que en la Cumbre de los Pueblos, en la Cumbre Alternativa, se ha puesto muy de manifiesto, porque había un montón de gente de Latinoamérica, de África, de Oceanía, con su propio lenguaje y su manera de mostrar su conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo llegar, cómo trasladar todo este mensaje y cómo construir también unos referentes o unos incluso mitos, ¿no? Alguna especie de visión de futuro que nos permita caminar un poco esas utopías. Y ahí creo que la cultura en todas sus manifestaciones es fundamental. En Ecologistas en Acción hemos hecho un reggaetón con tremenda jauría, que os animo a escuchar porque es muy divertido y yo creo que también conecta. Utilizar la música, utilizar todo tipo de manifestaciones artísticas para poder trasladar y para poder expresarse. Yo creo que es fundamental. Y en cuanto a la nuclear, a mí es una cosa que me sorprende muchísimo que sigamos hablando de la energía nuclear. Y efectivamente, la COP ha estado muy presente en la zona oficial. Ha habido muchísimo lobby de la industria nuclear, pero es que incluso en la manifestación global en la calle del día 7 de noviembre, hubo 200.000 personas en la calle, nos encontramos a dos disfrazados de osos polares que eran de la industria nuclear, de lobby, que se habían atrevido a ir a la manifestación ciudadana. Porque se están vendiendo como una alternativa limpia, cuando a mí de verdad me sorprende que haya que seguir planteando pues toda la cuestión de los riesgos graves, gravísimos, pero de qué hacemos con los residuos, que son a miles de años, qué hacemos con todo esto, y que se plantee todavía la fusión nuclear hace 60 años que se decía que en 20 años iba a estar lista, hace 60 años. 60 años después se sigue diciendo que en 20 años va a estar lista. Bueno, se han destinado muchísimos recursos públicos a investigar algo que se va alargando en el tiempo, cuando va a estar listo. Se han destinado un montón de recursos públicos a ver cómo se gestionan todos esos residuos y, de hecho, no se están, o sea, las centrales nucleares que se han puesto en marcha en el mundo ha sido con dinero público, porque no es una cuestión rentable económicamente para una empresa privada montar una nuclear con todo lo que supone, de todo el ciclo que supone. Entonces es una energía que no sé cómo todavía seguimos hablando de ella, pero efectivamente sí, seguimos hablando de ella y han estado muy presentes y se está haciendo un lobby muy fuerte por tratarlo de vender como alternativa limpia. Yo solo apuntar, me parecía muy interesante la cuestión sobre el arte y la cultura y desde el mundo de la comunicación realmente se observa cómo cada vez más artistas, más colectivos están mirando hacia el cambio climático, hacia el medio ambiente, desde luego, y hacia el cambio climático. A mí hay un proyecto que no es en España y que me llama muchísimo la atención. Es un periodista muy consagrado del New York Times, que después de 20 años escribiendo sobre medio ambiente y cambio climático, realmente se empieza a dar cuenta que su hijo adolescente, pensando en las generaciones futuras, ¿no?, que son las que van a tener que asumir todo este marrón, por llamarlo de alguna manera, no lee nunca lo que escribe su padre. Estamos hablando de un periodista muy, muy consagrado, pasa de lo que escribe su padre, porque aquello ni le va ni le viene, y entonces él se hace la pregunta, ¿yo cómo llego a la gente de esta edad? Y entonces esta persona ha dejado el New York Times después de 20 años y ha creado un proyecto propio para hablar de océanos y clima, entre otras cosas, y de todo ese mundo opaco que hay en los océanos, del que no tenemos absolutamente ni idea cuando compramos pescado en las pescaderías, y se asocia con artistas y con autores y crea un canal en Spotify que tiene muchísimos más seguidores que el que tienen muchos cantantes y muchos artistas, en el que se mezcla conocimiento en cambio climático, o sea, periodismo y comunicación, y
y música, y se están creando letras y músicas instrumentales y están llegando a muchísima gente joven que de la otra manera no había forma de llegar, ¿no? Y esto cada vez se ve más, cómo cada vez se van buscando caminos para llegar a esa gente joven, que es más complicada, porque además se expresa, ¿no? Y busca maneras de comunicarse totalmente diferentes. O sea que en el mundo de la cultura pienso que hay un gran movimiento ahora. Yo enlazo, antes de, perdonad que había más preguntas pedidas, pero para mí yo creo que lo que más me ha impresionado estos 15 días en Glasgow ha sido la cantidad de gente muy joven, menor de 20 años, con un conocimiento y una comprensión y un análisis de la situación del cambio climático y de la crisis global impresionante, con un conocimiento de derecho internacional también que te dejaban así como... que es nuestra experta en derecho internacional en nuestra delegación tenía 22 años y sabe un montón, y con una capacidad de organización tremenda, y en una situación emocional muy dura. En el último plenario había un montón de gente joven afuera del plenario llorando a lágrima viva, porque está hablando, les va la vida, o sea, es su vida y es su futuro. Eso, la verdad que ver esa imagen a mí me impresionó y me dolió un montón. Luego, dándole vueltas, digo, bueno, pues igual también da mucha esperanza, ¿no? Porque es su vida y es su futuro y están, aunque sea una minoría, muy minoritaria de la juventud de todo el globo, pero hay una minoría muy consciente, muy organizada y que está tratando de canalizar esa ecoansiedad que ya denominan en acción. Entonces, bueno, yo creo que eso es esperanzador, pero doloroso también, ¿no? Sí. Creo que había más cuestiones, ¿no? El contrapunto a eso es la otra parte de la juventud que tiene esas prácticas de botellón y de ensuciarlo todo, que todos conocemos, y es lo que me resulta totalmente incomprensible a día de hoy, que todavía sigamos teniendo esos comportamientos. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, los adultos en las fiestas también dejamos rastro. Sí, todos. Hola, buenas tardes. Gracias por la conversación. Está siendo muy, muy agradable y muy de gran ayuda para reflexionar, para unas vueltas. Yo no sé si gestos o no sé si sacrificio, no sé muy bien cuál es pero sí tengo claro que hay que cambiar en la forma de vivir, en la forma en la que estamos viviendo. Y sin embargo, no sé si es por el día lluvioso de hoy, no me lo creo demasiado. O sea, estoy como bastante decepcionado cuando miro a mi alrededor. Porque realmente parece como que somos muy, muy reticentes a salir de nuestros hábitos, de nuestra zona de confort, en unos casos porque no nos apetece directamente. Hablo de generalidad, no hablo de los que estamos aquí o los que están aquí o de la gente que de alguna forma es más activista o es más activa. En otros casos cuesta dinero hacer más eficiente una fachada en la comunidad de vecinos, cambiar el automóvil, lo que sea. En general, creo que la ciudadanía, en general, es bastante reticente al cambio, La otra opción, que ha de ser complementaria a la ciudadanía, entiendo que es la acción política, la acción estratégica. Y, Adolfo, yo creo que has mencionado una cosa, es que Euskadi tiene una gran oportunidad. Digo Euskadi porque nos toca estar aquí hoy. Tal vez, si nos explica, en dos pinceladas, cuál es esa gran oportunidad, en qué se basa esa gran oportunidad, puede servir de acicate, por lo menos yo, para que emocionalmente venga un poco arriba, porque, insisto, no sé si es el día de lluvia o qué, pero es como que necesitas a veces buenas noticias, casi puntos de esperanza que ayuden a decir, bueno, vale, pues voy a seguir luchando porque a mí me toca luchar en la concienciación de la ciudadanía para realmente retomar fuerzas. Entonces, ahora aprovecho que estás ahí en el Gobierno vasco, que tienes un perfil técnico-político, en este caso, o que por lo menos te toca saber en qué se puede meter mano para que, aunque sean 4 palabrillas o 4 frasecillas, nos puedes dar decir, oye, mira, que sí, que hay una oportunidad, que hay una esperanza y que además nos puede ir bien en este cambio, en esta transformación, que entiendo que todas las transformaciones son buenas o malas en función de si sirven para algo o no sirven para algo. Bueno, hay oportunidades tecnológicas, esas están claras, yo creo que están claras. Tenemos retos importantes, estamos trabajando y tenemos empresas que están trabajando en sistemas más eficientes de energía y en empresas muy potentes a nivel de Euskadi, que somos referencia a nivel de casi diría que de Europa.
y tenemos oportunidades tecnológicas importantes. Esas son unas. Pero vamos a otras oportunidades que muchas veces no estamos considerando, que son las de la movilización de recursos. Las empresas de construcción, desgraciadamente, o afortunadamente, perdón, van a tener mucho trabajo en los próximos años, porque tenemos que adaptar nuestro territorio a lo que ya está. Es que no nos olvidemos de que el cambio climático no es algo que va a venir en 2030, 2050. El cambio climático ya lo tenemos. La frecuencia de los temporales se ha incrementado y es estadísticamente ya constatado que desde que empezamos a medir ahora, pues la energía de los temporales ha subido, la frecuencia ha subido. Luego nuestras infraestructuras costeras necesitan reformarse. Necesitamos recalcular esos bloques de 30 toneladas que teníamos enfrente a nuestros espiegones porque tenemos que echar más bloques. Ahí hay un movimiento que digamos, no, pero está activando la economía. Está activando la economía, ¿vale? Tendremos que repensar las estructuras, tendremos que, bueno, pues las ingenierías y todo lo que en este país y los estudios de arquitectura, de diseño, todo eso tendrán que, bueno, estoy hablando de lo que es fortificarnos, obviamente hay otros sistemas, pero en parte, Manu, luego discutiremos, pero en parte va a haber un movimiento importante porque vamos a necesitar reforzar. Es imposible decir, no, vamos a dejar todo natural. No podemos dejar todo natural porque si dejamos todo natural y no tenemos las defensas costeras, pues las ciudades que están más próximas al mar, pues obviamente se van a ver muy perjudicadas. Por ejemplo, no sé si hay alguien de Zarauz aquí, pero sabemos lo que es Zarauz, si conoces, pero bueno, en Zarauz obviamente se está viviendo un problema que cada año es mayor, en cuanto a la inundabilidad de lo que es el paseo marítimo y la frecuencia de los temporales, sabiendo que va a aumentar, tendremos que tomar decisiones importantes para ver qué hacemos en Zarauz. Va a haber que tomarlas, va a haber que cambiar el paisaje, lo queramos o no. Eso es un mensaje que yo, a nivel de gobierno, me dices tú, ¿vamos a ser atrevidos y osados? Pues vamos a tener que ser atrevidos y osados. Os propondría otra serie de medidas que seguro que los muy de Donosti me dirían, ¿pero qué me estás diciendo? Pues igual tenemos que prescindir del paseo de Ondarreta, los jardines de Ondarreta. Igual ahí tendremos que convertir eso en un campo de dunas, que nos va a hacer mucho más resiliente la playa y que nos va a hacer que las casas que están detrás de alguna forma tengan algo de defensa. Pero igual tenemos que tomar decisiones, insisto, el cambio del paisaje, el cambio a lo que estábamos acostumbrados, lo vamos a tener que hacer antes o después del próximo temporal. Tenemos que pensar en cambiar eso. Y eso son oportunidades de diseño, oportunidades de trabajo para las personas, de darle vueltas a la cabeza de cómo podemos hacer nuestro territorio más resiliente. Tenemos mucho trabajo por delante, y tener mucho trabajo por delante es una oportunidad, así de claro. Yo con otro enfoque completamente diferente y planteando, por ejemplo, tres cuestiones a tener en cuenta. Uno, la actual desigualdad socioeconómica que vivimos. Yo creo que es algo que debemos combatir y que debemos cambiar, con lo cual esto es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Tenemos un consumo de ansiolíticos en nuestras sociedades disparatado y disparado y además creciente. Esto nos demuestra, y bueno, ya no digo las situaciones de desequilibrios emocionales en gente más joven y en adolescentes. Me parece que es una oportunidad también para replantearnos absolutamente cómo estamos viviendo y cómo nos estamos enfrentando a todo esto, en qué sociedad estamos, que está completamente enferma. Y un dato solo que me llamó mucho la atención, y es un titular de antes de la pandemia que planteaba que de media los niños españoles pasan menos tiempo al aire libre que los presos en las cárceles, porque los niños ya no juegan en las calles, porque están llenas de coches y no se puede jugar en las calles. Yo creo que es otra oportunidad también para replantearnos qué ciudades queremos y cómo queremos vivir. Me parece que hay muchas cosas que podemos ganar si nos replanteamos un poco todo de otra manera. Yo es que siempre me voy a la comunicación, ¿no? Pero a ver si te levantas todos los ánimos. Pero a mí me ha llamado, de las cosas que más me han llamado la atención últimamente, a tu pregunta de qué oportunidad, a mí me parece que es la oportunidad de vivir mejor, y no en el año 2050, sino hoy, ¿no? ¿Cómo? Tú sabes que la edificación es uno de las principales
sectores emisores, ¿no? Por el cemento, la construcción, los edificios tienen una gran huella en el cambio climático. En Madrid ha habido un proyecto muy pionero, un grupo de gente, de vecinos, clase media, gente seguramente como nosotros, que se han juntado, han comprado suelo, cosa que es muy difícil en un sitio como Madrid porque es ultra caro, ya conocemos todos la especulación que ha habido con el suelo, se han liado la manta a la cabeza, se han unido en una cooperativa, han comprado suelo y se han construido su propio bloque de viviendas de madera. Es el único edificio de madera que existe. Ahora creo que hay uno en Barcelona que se está construyendo de la misma manera. Creo que es el único que existe por ahora de los poquitos. Me refiero a bloques de viviendas en altura, en lo que todos aquí seguramente o muchas personas conocemos, que es la mayoría que vivimos en un bloque de viviendas. ¿Qué pasa con esta casa? Esta casa son 17 familias que están viviendo en pleno centro, no en el centro, al sur de Madrid, es decir, un barrio que tiene un poder socioeconómico medio bajo, digamos, en una casa 100% de madera que ha conseguido tener un impacto nulo en emisiones, porque la madera las reduce drásticamente, porque han conseguido que su casa sea consumo cero de energía. ¿Y qué es lo que ha recuperado esta gente? El sentido del bien común. Es decir, ellos te hablan de lo gratificante que ha sido todo este tiempo hasta que han conseguido construirse su propia vivienda, y además ellos mismos te dicen que viven muchísimo mejor. Su calidad de vida dentro de su vivienda es mucho mejor, su impacto en el barrio ha cambiado, tienen un mercado en la azotea, es decir, por lo que ¿no? Es decir, no es muy lejos ni muy lejos en el tiempo. Es decir, hay personas que ya se están movilizando de manera colectiva, no por una cuestión solamente moral, ¿no? Que podría parecer ahí como un peso, sino realmente porque es que están viviendo mejor, ¿no? Y mucho más, sus niños tienen mucha más libertad. Te hablo de algo en la ciudad, es decir, no en sitios idílicos en la ciudad, lo que más o menos todos conocemos. No sé, ahí lo dejo. Sí, muy bien. Muchas gracias por la conversación que habéis tenido, que nos habéis ofrecido. Es muy agradable. Yo un detalle. Ha habido un momento que me han saltado un poco las alarmas, porque no sé si os habéis cambiado los papeles o qué ha pasado, ¿no? Pero la representante de la organización ciudadana ha exigido que el cambio con respecto al reto climático se haga desde arriba, porque pues, los gestos que decía Adolfo de reciclar y demás le parecía que eran una cosa muy pequeña, y el representante del Gobierno está pidiendo que el motor del cambio sea la ciudadanía. Entonces, no sé, aquí hay algo que me chirría, ¿no? Mira, solo una cosa. Lo que ha quedado muy claro en Glasgow, por lo menos en 3 de las reuniones que yo he estado participando y en las que he estado de ponente también, aunque en virtual, ha sido que todo el mundo hemos hablado lo mismo de cambio climático como de cambio social. Lo mismo, al mismo nivel. Si no hay un cambio de la sociedad, no vamos a poder hacer frente a lo que nos viene. Eso lo hemos puesto, pero bueno, intentándolo ponerlo ahí. Necesitamos un cambio de la sociedad. Que ese cambio de la sociedad venga impulsado por la regulación y la normativa que podamos hacer desde las administraciones, yo creo que no es la forma. Yo creo que la forma pasa por comunicar, por concienciar, por ser ejemplo desde la propia administración de buenas prácticas, de entender las cosas como creemos que tienen que hacerse con el mejor de los conocimientos científicos, que es lo que siempre creo que desde cuando yo estaba en el mundo científico intentaba convencer a los políticos, vamos a tener el mejor conocimiento científico, pero todo eso tiene que estar movido por la ciudadanía realmente. Es que decir que regulen y que nos salven de esta los políticos, olvidaros. Bueno, yo creo que no hay tiempo para hacerlo de otra manera. Si no es con regulación, y con regulación ambiciosa y con un control efectivo de los límites, el poder que tienen las grandes industrias, las grandes empresas, el poder financiero respecto a lo que pueda tener la ciudadanía es completamente desmesurado, y ahí se necesita de verdad hacer las cosas con coraje y recuperar un poco el espíritu, pues no sé si del 45 o de en qué momento, pero tratar de controlar ese gran poder, y eso la manera de hacerlo es la ciudadanía exigiendo a los responsables políticos que tomen ese tipo de decisiones. Tenemos muy poco tiempo para hacer un cambio drástico de rumbo, y los cambios sociales en general llevan su tiempo. Hay veces que son muy rápidos y hay veces, pero si
con una planificación previa y con un impulso, yo creo que va a ser mucho más rápido. Dejarlo todo a que las personas individualmente, con su buena voluntad, reciclen, ya vemos que no llegamos, porque es muy poco lo que realmente las personas de manera individual podemos hacer. O sea, podemos hacer muchísimo, pero el impacto en el conjunto de las emisiones es muy pequeño frente a lo que supone seguir desarrollando infraestructuras, seguir apostando por la alta velocidad, seguir apostando por un modelo muy consumidor de recursos frente a lo que gotita a gotita se hace. Y desde luego, evidentemente, las gotas se tienen que juntar y es fundamental la organización social, no las personas individuales, sino la organización y el tratar de tejer redes también de resistencia y de resiliencia, de conocer a quién te vende la verdura y cómo se organiza toda la sociedad, de poder montar cooperativas, incluso para poner en marcha un tren, como han hecho recientemente en Francia. Por supuesto, eso es básico y es fundamental, pero también hay que exigir desde a la Administración pública que, no sé si que lo facilite o por lo menos que no ponga trabas. Que en España todavía tenemos una legislación, yo creo que complica bastante la organización social en muchos aspectos. Yo no puedo compartir el tema de que, a ver, teniendo los datos encima de la mesa que tenemos nosotros, la industria vasca ha reducido el 30% las emisiones desde 2005 a 2020. O 2019, perdón, lo ha reducido un 30%. Sin embargo, vemos, ya eso son luego tenemos las difusas, una cosa es la industria, y luego tenemos las difusas, que son el transporte, los residuos, las viviendas. Ahí no hemos reducido, no vamos a buen ritmo. No vamos a buen ritmo en esos, y son tan importantes como la industria. Y sobre todo el transporte, que no se reduce, se sigue subiendo las emisiones en todo el mundo. Pero ahí somos muy responsables nosotros de ello. Obviamente también estamos hablando de los grandes, bueno, el transporte aéreo, el transporte marítimo, que también es muy contaminante y que tiene que hacer grandísimos cambios, pero el transporte por carretera, el uso que hacemos en nuestras ciudades. Bueno, recientemente ha salido el tema de San Sebastián, ¿no?, que pone encima de la mesa el alcalde una posibilidad de limitar el centro urbano dentro de demasiado tiempo. Bueno, pues a mí me parecen movimientos arriesgados en un momento que la población está con que no quieren que le metan más presión y más miedo del que ya tiene. Entonces, de repente, bueno, posiblemente se genere una oportunidad cuando se haga eso. No sé cómo se lidiará eso con el parking donde he dejado yo el coche y con otras cosas, pero bueno, esas cosas tienen que estar encima del debate, tienen que ser parte del debate de la ciudadanía y que la ciudadanía decida cuál es la ciudad que quiere. Josu, ¿tú tenías alguna pregunta? No, era eso. Vale. Yo, bueno, ya que me dejáis, creo que es un poco combinación y ahí yo creo, Carmen, que la ciudadanía tenemos que hacer todo eso que dice Adolfo, ¿no? Reciclar, cambiar nuestro modo de transporte, porque si somos conscientes y queremos, digamos, contribuir al cambio, tenemos que participar eso. Y participando en eso es la única manera que vamos a poder exigir a los políticos, que al fin y al cabo estamos en un sistema democrático, o sea, los hemos elegido nosotros, no son gente que ha venido de la luna y los han puesto ahí, los hemos elegido nosotros, les podremos exigir que tomen las medidas en ese sentido. Y todos somos muy contradictorios y muy cobardes, y lo decía Adolfo antes. O sea, todas las encuestas que tenemos a nivel del Estado, a nivel de Euskadi, a nivel de Donosti, nos dicen que la ciudadanía está súper preocupada con el cambio climático, con unos niveles de concienciación que depende de los sitios van del 90 y tantos al 99%. Pero a la hora de pagar la factura, nadie quiere pagar la factura. Nadie quiere decir, no, es que te vamos a cobrar más por la gasolina. No, cobrar más por la gasolina no. Y es curioso que en muchos sitios la chispa, digamos, de la contestación en unos sentidos o en otros ha sido por cosas que dices, ¿cómo puede ser que por nimiedad se haya producido esta protesta, ¿no? Recordar el céntimo sanitario en el gasóleo. El céntimo sanitario era una auténtica tontería. Bueno, pues el sector del transporte por carretera peleó y peleó hasta que se quitó el céntimo sanitario, cuando, vamos, o sea, en la cuenta de resultados anual era, vamos, se ahorraban un café al mes con eso, más o menos.
En Francia, la pequeña subida del combustible del gasóleo provocó los chalecos amarillos. En Chile, la pequeña subida del transporte público en el metro provocó el incendio del país. Es complicado, o sea, todos estamos de acuerdo, todos somos muy buenos, somos súper buenos ciudadanos en la encuesta y en nuestras plegarias, pero luego cuando vamos a repartir la factura es muy, muy complicado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, la foto es mucho más compleja que todo eso, porque los chalecos amarillos o las protestas en Chile, o sea, tienen detrás otro montón de factores o de desigualdades que se van acumulando, de dificultades para sobrevivir de la clase obrera y de la gente que es más vulnerable. Todo eso se va acumulando y eso es un riesgo muy real, porque efectivamente va a haber que tomar medidas muy drásticas y por el cambio climático y, como insisto, por el agotamiento de los recursos fósiles, porque nos vamos a ver abocados a ello. Entonces, eso se toma ya y se empieza a planificar y se empieza a poner en marcha medidas políticas de compensación de las desigualdades, o nos vamos a encontrar con unas brechas sociales brutales y con una contestación hacia políticas que podemos pensar, incluso desde el movimiento ecologista, que es lo que habría que hacer, y me lanzo, por ejemplo, poner peajes en todas las carreteras. Esto va a suponer un rechazo muy grande, como está suponiendo el cierre de la reducción del tráfico en las ciudades, cuando viene por ley, que hay que cumplirlo, que hay 12 meses para cumplirlo, que hay que poner en marcha las zonas de bajas emisiones y que esto hay que hacerlo sí o sí por un montón de razones. Esto va a tener contestación. Entonces, yo creo que hay que ver a la vez, en paralelo, qué medidas puede haber compensatorias para que no sean las personas más vulnerables quienes paguen esa factura y que se vea también que quien se ha enriquecido en todo este tiempo con este desarrollo económico, con este modelo, también aportan y también pagan la factura. Y eso no se está viendo ahora mismo, no se está viendo, aunque... Bueno, puede haber industrias que dentro de su responsabilidad social corporativa plantean que están haciendo algún gesto, pero no se está viendo claramente que las grandes beneficiarias de todo este sistema estén aportando de manera equitativa. Yo creo que hay que ejecutar esas políticas y luego, completamente de acuerdo con que la ciudadanía y las personas tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, por supuesto, pero no podemos hacer responsable a cada persona individual del cambio climático, porque eso tampoco nos ayuda a seguir caminando. Eso es muy paralizante, es decir, si el cambio climático depende de si yo separo residuos o no, pues igual yo creo que hay que ver un poco más, ampliar un poco más el foco y distribuir las responsabilidades en función verdaderamente del peso que tiene cada uno. No tiene lo mismo, no tiene el mismo peso la acción individual que las acciones colectivas o las acciones de la gran industria o de las grandes entidades financieras. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Han salido un montón de cuestiones para reflexionar. Yo espero que os vayáis con un rayo de luz y no con un peso, así como ¿no? Que os permita moveros. Así que gracias por la charla, Carmen, Adolfo, a la Fundación Cristina Enea, al Ayuntamiento de San Sebastián y al Museo de San Telmo por dejarnos conversar sobre un asunto tan importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias.